Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia. Continuamos con la serie Un Dios Admirable. Y hemos estado viendo el caso pues de un milagro, de una mujer estéril. Hemos estado viendo que ese hijo le fue dado con un propósito específico y con unas indicaciones, unas prescripciones específicas en cuanto a su vida física y espiritual también, cómo debía de ser, cómo debía de cuidarse esa madre y saber el propósito que tenía su hijo, no empezar a poner propósitos diferentes como hacemos muchos padres, ¿verdad? Queremos que los hijos sean esto, sean lo otro, sin descubrir realmente que están apartados para el Señor y que Él nos va a dar la indicación de lo que se requiere para ellos. Al final también ellos van a decidir, pero Dios siempre los da con un propósito específico. Y ahora vamos a ver la oración y ruego de un padre primerizo. Era su primer bebé para Manoah. Y mire qué interesante lo que podemos aprender los padres, sobre todo los papás. Jueces capítulo 13, versículo 8 y el 12 dice: Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Mire qué interesante. Dios se le manifestó a la mujer se lo contó a su esposo no se quedó con esa historia, sino que quiso averiguar y oró al Señor para que se volviera a manifestar y se lo dijeran a él personalmente también, recibir la historia. Fue partícipe de este milagro, no solamente era para la mujer, era un milagro para ambos. Entonces era algo donde ambos iban a estar involucrados, porque normalmente así sucede, solo la mujer se involucra en los embarazos, en el nacimiento de los hijos. No, en este caso el hombre también iba a tener su responsabilidad y él estaba queriendo saber. Era su primer hijo, no sabía cómo tenía que hacerlo, pero la disposición de su corazón de querer saber qué vamos a hacer con ese hijo. Cosa que a veces no nos preocupa. A veces lo que nos preocupa es qué le vamos a dar de comer, a dónde lo vamos a poner a estudiar, que esté bien de salud. Sí, cosas muy buenas. Pero no nos preocupamos cómo debe de ser que tenemos que inducir a ese hijo para que conozca al Señor. Hasta en qué momento nosotros tenemos que soltarlos, en qué momento todavía no. Entonces toda esa información, ¿qué debemos de enseñarle? O sea, necesito saber de cómo yo voy a enseñar a este hijo. Es algo nuevo para mí, es un milagro que voy a recibir con mi mujer. ¿Cómo debe de ser la manera de vivir? Ya la mujer había recibido la indicación, pero Manoah necesitaba saber. Y el Señor le hace ver ahí de que ya le había dicho que tenía que ser, vemos eso, el deseo de él de querer ser enseñado. Y luego cómo debe ser la manera de vivir, ya se lo había dicho a la mujer, dice: nazareo, consagrado para Dios, apartado de la inmundicia. Ya lo habíamos hablado un poco ayer, vivir en santidad, controlando sus apetitos. Ese era apartado. Él tenía que estar consciente de saber que lo que tenían ahí, lo que iban a recibir, era algo que era de Dios, que ya estaba apartado para Dios, que simplemente él necesitaba saber cómo iba a ser para que ese hijo cumpliera los propósitos de Dios. Mire qué hermoso. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debe de hacer un padre? Instruirlo para que se cumpla el mandato de ser un instrumento de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todos los padres queremos que nuestros hijos sirvan al Señor, sigan al Señor, pero no siempre se puede dar esa situación, porque al final cada quien decide, como vamos a ver en la vida de Sansón, que tienen el conocimiento, pero cada quien decide si va a cumplir los propósitos de Dios. Nuestra responsabilidad, ¿qué es? Instruirlo para que hagan la voluntad del Señor, guiarlos en el temor de la palabra. Esa es nuestra labor como padres. Y en este caso se lo está diciendo también aquí a los padres, ¿verdad? Instruye al niño. Y el padre es algo importante en la vida de un hijo, en la vida de esta pareja. Era sumamente importante guiarlo en el temor a Dios y a su palabra. Ese era su valor. Velar también, mire qué interesante, velar también porque se cumpliera el mandato.
sobre él. Era un trabajo de dos. De Manoa era responsable de velar porque se cumpliera ese mandato. Mira qué interesante, qué responsabilidad para el padre. Velar, que no suceda que no, por no estar velando, vienen muchas cosas posteriormente. La responsabilidad de él, ya que estaba tan interesado en querer aprender, tenía que aprender eso, a instruirlo en el temor de Dios, porque él iba a ser un instrumento de Dios, y también a ser responsable porque se velara, ejercer su autoridad cuando pequeñito para que la mujer hiciera lo que tenía que hacer y que el hijo, en este caso, fuera ese instrumento de Dios. Padres, esa es la responsabilidad, velar porque se cumplan los mandatos de Dios ahí con el hijo, porque se cumpla, y vamos a ver también la responsabilidad que va a tener con la esposa. Pero en este caso, él estaba preguntando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este hijo? Pues simplemente saber que era apartado para Dios y que debía de instruirlo para que fuera ese instrumento de gloria para el Señor, ser usado para el Señor en los propósitos de Dios. Aunque vamos a ver más adelante de que pues mucha gloria no le dio Sansón, ¿verdad? Pero sí el Señor cumplió su propósito a través de él. Y de eso es lo que vamos a aprender de nuestro Dios, de ese Dios admirable. Ya vamos a ver por qué es un Dios admirable, uno de los nombres que él tiene. Y en este caso, pues le estaba indicando a Manoa lo que tenían que hacer, porque él estaba preguntando, él estaba interesado en saber. Padres, interesémonos. Si usted es primerizo, si usted todavía, interésese cuál es el propósito de Dios para ese hijo que va a tener. ¿Por qué usted va a tener ese hijo? ¿Viene de Dios ese hijo? ¿O surgió de muchas situaciones? ¿O viene específicamente de una manera milagrosa a su vida? Entonces interésese, averigüe, estudie, lea, para saber, y que involúcrese también juntamente con la madre, con la futura esposa. Involúcrese en los dos, porque esto es de dos. El milagro es hecho para ambos. Así que Dios me lo bendiga.